y hoy vamos a hablar sobre una tendencia médica, dermocosmética, no invasiva, y me refiero a la medicina láser. Para hablar más de este tema y conocer más sobre él, me acompaña la doctora Katiuska Rivera. Ella es médico cirujano, especialista en medicina fotónica y presidenta de la Fundación Tatuando Sonrisas. Bienvenida. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí con ustedes. Yo feliz. Doctora, ¿a qué nos referimos entonces cuando hablamos sobre la técnica del láser? Bueno, el láser es una estrategia, es una herramienta que se utiliza dentro de varios ámbitos o varias especialidades médicas, en este caso o en mi rama dentro de la dermocosmética, y pues es una herramienta que sirve para optimizar nuestras estrategias de trabajo, nuestras formas de trabajo. ¿De qué manera se puede optimizar, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, para realizar procedimientos que anteriormente no podíamos realizar dentro del campo de la dermatología, pues para hacer exéresis o eliminación de lesiones que anteriormente no eran abordadas, dentro de la oftalmología, dentro de la cirugía cardiovascular o incluso dentro de la ginecología, pues es una herramienta que actualmente ha tenido bastante auge. Por ejemplo, ¿el uso del láser logra eliminar por completo una cicatriz? Bueno, la remodelación láser de cicatrices, porque es importante llamarla de esta forma, es remodelar una cicatriz con láser, es una estrategia que permite mejorar la condición de la cicatriz. O sea, no debemos malponer ni mal llamar estos procedimientos, porque entonces el paciente cae en un camino ambiguo. El láser como una estrategia, como una herramienta para mejorar el aspecto de una cicatriz, trabaja principalmente en tres aspectos. Uno es el color, dos es la hipervascularización, que es esta tendencia rojiza de la cicatriz, y en tercer lugar sobre la alteración de la textura o el grosor. Generalmente el paciente que acude por cicatrices se queja un poco de la textura, del color, del grosor, del oscuro por defecto de lo claro, y el láser pues permite, seleccionando la luz adecuada, pues remodelar y mejorar cada uno de estos aspectos. Las personas que, por ejemplo, doctora, hacen queloides, ¿pueden tratarse con láseres? Sí. ¿Los queloides se tratan con láser? ¿Es efectivo? Claro, te comento. Es muy frecuente en consulta la confusión del mismo paciente, incluso de hasta médicos, que confunden una cicatriz hipertrófica con una cicatriz queloidea. En principio, saber la causa o el tipo de cicatrices. Hay cicatrices hipertróficas que son elevadas, que se elevan por encima de la superficie de la piel, mientras que hay cicatrices atróficas que, por el contrario, pues descienden, tienen algo de profundidad. Okay. Ambos tipos de cicatrices son factibles a tratamientos con láser. Ahora, el queloide es una aberración, por llamarlo de alguna forma, de la cicatrización, en donde se producen muchas células que hacen que no solamente crezca, sino que sea una cicatriz muy sintomática, asociada al dolor, asociado al picor, asociado al enrojecimiento. Para los queloides, el láser viene siendo una herramienta muy efectiva, sobre todo para lidiar con la sintomatología. Okay. Con esto me refiero ¿a qué? Al dolor, al picor y a las molestias. Sí tiene un muy buen efecto sobre el grosor y la elasticidad. Sin embargo, está mucho más indicado, sobre todo para el tratamiento de cicatrices hipertróficas, que generalmente las vemos después de traumatismos o de cirugías. Sin embargo, el láser no elimina el queloide, sino los síntomas, disminuye los síntomas. Sí, te repito, cicatrices hipertróficas, todas estas cicatrices enrojecidas, engrosadas, con tendencia a molestias, sobre todo que se dan después de una cirugía o un traumatismo, mejoran con láser. Pero estas cicatrices queloideas, aberrantes, que muchas veces salen espontáneamente o de lesiones que prácticamente el paciente pasa por debajo de la mesa, tienden a mejorar en cuanto a síntomas, pero el aspecto estético final es muy difícil que puedan mejorar. Ahora, ¿quiénes serían candidatos para practicarse la técnica del láser? Bueno, en este caso, todo paciente que tras un procedimiento quirúrgico sabe que tiene ya un fallo en cicatrización y que quiere pues disminuir la tendencia a una formación errática de una cicatriz. O por el contrario, un paciente que tras un traumatismo o pues una cirugía presente una cicatriz enrojecida, inflamada, pues con tendencia al enrojecimiento o al dolor. ¿En qué parte del cuerpo se puede aplicar el láser?
para piel en cualquier área corporal. Es muy frecuente en consulta observar pacientes que acuden después de una mamoplastia, que es la cirugía de los senos, después de una dermolipectomía, que es la cirugía del abdomen, más de índole estético, pero también cirugías postraumáticas. Me refiero a abrasiones, a raspaduras, a quemaduras, accidentes que pueden dejar señas incluso en zonas bastante expuestas como la cara, los brazos, el tórax, las piernas o miembros inferiores, y pues pueden ser abordadas sin ningún problema. Las pieles oscuras, porque hay un mito alrededor de estas personas, ¿se puede aplicar el láser? ¿Es igual de efectivo? Sí, claro. El punto con el tema, o el tema con los pacientes con fototipos altos o pacientes morenos, un fototipo 3, 4, 5 más, son pacientes en los que hay que cuidar muchísimo la intensidad o la fluencia que vamos a emplear con este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque hay un riesgo a hiperpigmentación. La hiperpigmentación es que tras el tratamiento puede existir un riesgo a que la cicatriz oscurezca. Sin embargo, pues nosotros tenemos pieles oscuras, es la mayoría de nuestros fototipos aquí en Venezuela, y con una buena preparación de piel, con la utilización de ciertos productos previos al tratamiento, se pueden lidiar la mayoría de las complicaciones. O sea, no nos es ajeno trabajar con fototipos altos o con pieles oscuras, que es importante en estos pacientes que estén muy claros de la importancia de la fotoprotección o de la utilización del protector solar, la importancia de no exponerse al sol y pues de llevar todas las indicaciones que en este caso el médico le haga durante su tratamiento. Decía que las cirugías o las cicatrices por traumas o quemaduras se pueden eliminar con láser. También las estrías, por ejemplo, o las marcas que deja el acné. Bueno, las marcas del acné, como te venía comentando, Dayana, es una cicatriz atrófica, son cicatrices deprimidas, que generalmente tienden a hacer un efecto psicológico bien importante en los pacientes. Tanto las cicatrices atróficas como las estrías, que en muchas oportunidades se comportan como cicatrices atróficas, pueden mejorar con láser. ¿Qué es importante en estos casos particulares? En principio, mientras más reciente es la lesión, más capacidad hay para remodelarlas. Y número dos, que los pacientes deben estar claros que en estos casos es necesario el tiempo y un número adecuado de tratamientos para lograr un buen resultado. No podemos esperar que lesiones que tienen tanto tiempo, tantos meses o tantos años con los pacientes, remodelarlos en 2 o 3 tratamientos. Entonces es importante el compromiso de parte y parte para poder lograr un buen resultado. ¿En cuántas sesiones puede mejorar una cicatriz, por ejemplo? Es muy variable. Es muy variable, ¿por qué? Porque depende del tamaño, de la zona, del fototipo o color de piel del paciente, pues del tipo de láser a emplearse, porque no siempre es el mismo láser. Uno selecciona el tipo de luz de acuerdo a las características de la cicatriz y del paciente, y de acuerdo a esto, pues la evolución puede ser mayor o menor. O sea, en mi experiencia en consulta, por ejemplo, para cicatrices atróficas, por ejemplo el acné, o en el caso de las estrías que se pueden comportar igual a los tratamientos, puede variar entre 6, 7, 8, 9 sesiones. He tenido pacientes que con 3 sesiones les ha ido muy bien, he tenido otros pacientes que podemos llegar hasta 12 aplicaciones. Claro, esto es individual, ¿no? Es muy individual. Bien.